Lo que vamos a ver en este video es la materia estadística aplicada del año corriente 2024, la práctica 1, y vamos a ver del punto 1 al 3 para que no se haga tan extenso el video. Acá, ni bien entramos al TP, te da unos recursos generales para resolver la práctica, que yo les recomiendo que usen la calculadora en modo estadístico, que aprendan a usarla bien, ya que el Excel para el cálculo de las planillas, o sea, para usar las planillas de cálculo de Excel, no sirven para realizar el parcial. Y bueno, y acá caemos en el primer punto que habla sobre las variables, sobre definir variables categóricas y numéricas. Entonces, primero hay que ver qué es una variable y cómo se clasifican. Entonces, brevemente, las variables describen características de los elementos a estudiar y se clasifican en categóricas o cualitativas y en numéricas o cuantitativas. Entonces, las categóricas, como su nombre lo dice, describen con adjetivos, describen con niveles categóricos. Mientras que las numéricas pueden ser discretas, que son las que toman valores aislados, valores numéricos aislados, y las numéricas continuas toman valores de un intervalo. O sea, toman todos los valores de un intervalo. Entonces, acá si vemos, si leemos las preguntas y las analizamos, bueno, ¿cuál es su género? Es categórica. ¿Qué edad tiene? Puede ser numérica continua o discreta. Depende si tomamos solo años, va a ser discreta, y si tomamos años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, va a ser continua. ¿En qué grado académico está? Esta es categórica porque te divide en niveles categóricos. ¿Qué carrera estudia? Es categórica. En cambio, si te preguntaría en cuántas carreras está inscrito o cuántas carreras está estudiando, ahí sería numérica discreta. ¿Planea estudiar un posgrado? Si no, es categórica. ¿Cuál es su calificación promedio acumulada? Esa es numérica continua porque en un intervalo, por ejemplo, de 4 a 10, cerrado, puede tomar todos los valores. ¿Cuál es su situación laboral? Es categórica entre empleado y desempleado, entonces es categórica. En cuántos sitios web está registrado o redes sociales está registrado, es numérica discreta porque no puedo estar medio registrado en Facebook o 3/4 registrado en TikTok. Entonces es numérica discreta. Aproximadamente cuánto dinero gastó, bueno, como es pesos y centavos, es numérica continua. ¿Qué tipo de computadora prefiere utilizar? Es categórica. ¿Cuántos mensajes de texto envía en una semana? Es numérica discreta, porque no puedo enviar medio mensaje. Y ahí respondimos el ejercicio 1, el inciso A, B y C. En el 2 habla de las pymes y que se hizo un estudio con 26 gerentes y se les preguntó cómo llegaron a ese cargo. Sí, porque la formó, porque heredó o porque está contratado. Y acá para realizar este TP, este punto del TP digo, tenemos que definir qué es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato en una muestra. En este caso, por ejemplo, 14 gerentes formaron la empresa y por eso es que tienen ese cargo, 8 la heredaron y es por eso que tienen ese cargo, y 4 están contratados. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas tiene que ser igual al n, o sea, 26 gerentes, y la cantidad de veces que se repite cada dato, si lo sumamos, tiene que dar sí o sí 26, si no está mal. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total, y nada más. O sea, agarramos, es la porción que ocupa esta variable sobre el total. Es eso, y la sumatoria tiene que dar 1. Y la porcentual es simplemente multiplicar por 100 la frecuencia relativa, y el total va a ser 100%. Entonces, la sumatoria tiene que dar 100. En el B dice de una distribución de frecuencias porcentuales, y bueno, el gráfico típico para representar esto es el gráfico de torta.
porque visualmente me doy cuenta automáticamente que formó la empresa es la variable que más se repite y la más representativa. Después dice represente una gráfica de barras y yo acá quise poner la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual para que ustedes noten que son proporcionales. O sea, la diferencia que hay entre esta formó la empresa y heredó, mientras que estamos en frecuencia absoluta, va a ser la misma diferencia, solo que a distinta escala, que formó la empresa en la frecuencia relativa porcentual y la que heredó. Y así sucesivamente. Son proporcionales. Eso es lo que quería que noten y por eso lo hice así. Y en el D dice qué porcentaje de los gerentes generales heredaron la empresa, o sea, están en ese puesto por heredar, y era el 31%, era 8 sobre el total. Y después, ¿cuál es la razón principal? Bueno, la razón principal es formó la empresa y era 14 sobre 26, te da 54%. Y acá llegamos al punto 3, que para hacer el punto 3, lo que tenemos que ver son las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión, variación y variabilidad. Las medidas de tendencia central son la media, que es el promedio de los datos, la mediana, que es el valor que deja el 50% de los datos de un lado y el 50% del otro, y después tenemos la moda o modo, que es el dato que más se repite. Y después vamos a ver que si en una muestra no hay ningún dato que se repite, es amodal la muestra. Si hay un dato que se repite, es la moda o el modo. Si hay dos, es bimodal. Y si hay más de dos datos que se repiten muchas veces, es multimodal. Después las medidas de posición son los cuartiles, los percentiles, los deciles. Y bueno, los percentiles, por ejemplo, te dividen en 100 partes de igual cantidad de datos. Por ejemplo, 1% sobre el 100. Después los deciles te dividen 10 partes iguales la cantidad de los datos. Entonces te dividen 10% cada parte. Y después los cuartiles te dividen en 4 partes, el 100%, entonces te da el 25% de los datos en cada cuartil. Y bueno, en el A te pide cuál es la mayor cantidad gastada en vacaciones y cuál es la menor. Entonces la mínima es 1800, el que está en verde, y el máximo es 20.500. Y bueno, antes de entrar al inciso B del 3, que te pide que analices el histograma, lo importante antes de esto es que ordenen los datos. Hay que ordenar los datos del mayor al menor. Entonces, una vez que hagan eso, empiezan a hacer el inciso B, C, D y todos los que quedan del 3. Y acá dice, bueno, el histograma con amplitud de clase de 5000 es el siguiente. Bueno, esto está dividido en intervalos de clase que se les dice, que se pueden determinar arbitrariamente o con una fórmula que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir del mismo, responda. Dice, ¿cuál es el promedio de familias que gastan menos de 10.000 pesos? Entonces acá tenemos, en el primer intervalo de clase hay 10 familias, en el segundo intervalo de clase hay 12 familias, y acá ya llegan los 10.000. Entonces, entre 0 y 10.000 hay 22 familias sobre un total de 30 datos, porque dice que hay 30 consumidores, que gastan menos de 10.000. Entonces, hacemos 22 familias dividido 30, que es el total, te va a dar 73,33. Lo multiplicas por 100, te da el porcentaje. O sea, te da 0,7333 y le aplicas el porcentaje y te da 73,3. Después te pregunta cuál es el porcentaje de familias que gastan entre 10.000 y 20.000. Y con eso haces lo mismo, sumás la cantidad de familias que hay en este intervalo de clase y en este intervalo de clase, porque te dice que los que gastan entre 10.000 y 20.000, lo sumás, lo dividís por el total, que es 30, y te da 23,3. Y después dice, ¿en qué intervalo se encuentra la mediana? Y bueno, como la mediana ya habíamos dicho, que es el dato que te deja el 50% de los datos de un lado y el 50% de los datos del otro,
como en este caso el n es 30, la mediana te tiene que dejar 15 datos a la izquierda y 15 datos a la derecha. Entonces sabemos que la mediana va a ser el promedio entre el dato 15 y el dato 16. Entonces va a estar en el intervalo de clase de 5.000 a 10.000. Porque nosotros acá teníamos 10 familias y acá teníamos 12. Entonces acá va a estar la mediana porque va a estar entre la familia 15 y la familia 16. Después dice, ¿está de acuerdo en que el siguiente diagrama de caja corresponde a la muestra dada por los consumidores? Y bueno, yo puse acá que la distribución del diagrama de caja se corresponde con la muestra, pero no los valores del cuadrante. El cuadrante es esto. Y está claro que no calza porque después cuando calculemos el cuartil 3 nos da 9.900. Y acá el cuadrante dice que 10.000 está acá. Entonces no está bien eso. La medida del cuadrante no se corresponde con el de la caja. Y bueno, en el inciso D dice, marquen en el diagrama de caja los cuartiles, o sea, las medidas de posición. Y estamos, el cuartil 1 es el que me deja el 25% de los datos a la izquierda y el 75% de los datos a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, como el n es 30 y yo quiero dividirlo en 4 para obtener el 25%, entonces vamos a hacer 30 dividido 4 te da 7,5. Entonces sabemos que el cuartil 1 va a ser el promedio entre el dato 7 y el dato 8 de esta muestra. Y bueno, el dato 7 y el dato 8 están pintados acá de naranja. Lo sumás, lo dividís, te da justo 3.500 porque son iguales. Entonces el cuartil 1 te da 3.500. La mediana ya habíamos dicho que iba a estar entre el dato 15 y el dato 16. Entonces lo único que tenemos que hacer es ordenar los datos, hallar cuál es el dato 16 y el dato 15, sumarlos, dividirlos por 2, es decir, sacarle el promedio, y te va a dar 6.750. Y para el cuartil 3 tenemos que hacer 30 dividido 4 te da 7,5 y a ese 7,5 lo multiplicamos por 3 y te da 22,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el dato 22 y el dato 23 que están pintados de rojo, lo sumamos, lo dividimos por 2 y te da 9.900. Todas estas medidas son en pesos porque respetan la unidad de medida de los datos que estamos trabajando. Después, en el inciso E dice calcule la media, que ya habíamos dicho que era el promedio, y dice calcule la desviación estándar. Entonces, bueno, para calcular la mediana hay dos formas. Primero es sumar todos los datos y dividirlos por el n, que es la cantidad de datos, y te da el promedio. Y si no, lo que se hace generalmente en modo estadístico, poniendo la calculadora en modo estadístico, es poner 12.000 y apretar la tecla que dice M+, 4.500, M+, 17.800, M+, y así sucesivamente con todos los datos hasta que te aparezca en este caso 30, hasta que te aparezca que el n es 30 en la calculadora, entonces ahí significa que cargaste bien todos los datos. Y después apretando Shift y el número 2 y luego el número 1 calculas la media. Y apretando Shift 2, 2 te da el desvío estándar. Pero igual eso depende de la calculadora, entonces es mejor que ustedes lo analicen con su propia calculadora. Pero bueno, ustedes van a tener de referencia que la media les tiene que dar 7.803,33 y el desvío estándar le tiene que dar 5.140,74. Y estas medidas van a ser en pesos porque respetan la unidad de medida que tienen los datos. Y después vamos a ver más adelante que el coeficiente de variación es sin unidad de medida. Bueno, y el inciso F dice, observando el diagrama, ¿los datos son simétricos, sesgados a la derecha o sesgados a la izquierda? Y bueno, primero, ya sabemos que no son simétricos, porque si nosotros tenemos la mediana acá,
sabemos que no es un espejo lo que hay. Si partimos de la mediana acá para acá, no es un reflejo exacto que cómo están acomodados los datos para este lado. Entonces ya sabemos que no hay simetría de los datos. Y después dice sesgada hacia la derecha o sesgada hacia la izquierda. Bueno, otro dato que tenemos es que la media es mayor que la mediana. Entonces no son simétricos, porque para ser simétricos, la mediana y la media tienen que ser iguales. Y después, como sabemos que la mediana es mayor, que la media es mayor que la mediana, sabemos que la muestra es sesgada hacia la derecha. Entonces yo acá puse, observando que la media es mayor que la mediana, ya sabés que la muestra es asimétrica positiva. Por ende, sabés que la muestra es sesgada hacia la derecha. Entonces, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque sabemos primero la diferencia principal que hay entre la media y la mediana. La media es sensible a la diversidad que hay entre los datos. Entonces, cuanto más disímiles son los datos, la mediana se va a correr para un lado o para otro, mientras que la media siempre va a ser el dato que deja el 50% de los datos de un lado y el 50% de los datos del otro. Entonces, la mediana no es sensible, mientras que la media sí. Entonces, como sabemos que la media es mayor que la mediana, sabemos que el coeficiente de variación de Pearson va a dar positivo. ¿Qué es el coeficiente de variación de Pearson? Es 3 por la media menos la mediana dividido el desvío estándar. Entonces, como sabemos que si la mediana es más chica que la media, este coeficiente nos va a dar positivo, y ya sabemos que la mediana es más chica que la media, sabemos que este coeficiente de asimetría de Pearson va a dar positivo. Como sabemos que va a dar positivo, y estamos viendo que la mediana va a estar a la derecha o sea, la media va a estar a la derecha de la mediana, sabemos que los datos están desplazados hacia la izquierda. O sea, todos los datos, como se ve acá gráficamente, están concentrados hacia la izquierda. Y acá también vemos que los datos están concentrados hacia la izquierda. Y la cola del histograma tiende a la derecha. Es decir, que hay menos datos representativos hacia la derecha. Entonces es sesgada hacia la derecha. Y bueno, ¿y este coeficiente cómo nos puede dar negativo? Nos puede dar negativo si la mediana es mayor que la media. Entonces, ahí nos daría negativo y eso nos estaría diciendo que hay pocos datos hacia la izquierda y es por eso que es sesgada hacia la izquierda. Porque al haber pocos datos hacia la izquierda, es poco representativo esos datos. O sea, esos datos no reflejan la realidad de la muestra en su conjunto. Por eso es que se dice que es sesgada cuando hay pocos datos de ese lado. Entonces, es fácil de saber cuándo una muestra es sesgada hacia un lado o a otro por ver simplemente dónde está la concentración de los datos. Entonces, si los datos están concentrados hacia la izquierda, la muestra es sesgada hacia la derecha. Si los datos están concentrados hacia la derecha, la muestra es sesgada hacia la izquierda. ¿Y cuándo van a ser simétricos? Bueno, sí o sí, la media y la mediana tienen que ser iguales porque tendríamos que trazar, o sea, la mediana va a estar en el medio de los datos y si vos trazás la mediana y el histograma hace un reflejo exacto de un lado y del otro, eso significa que son simétricos.